Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo diagrama de flujo que nos piden calcular la suma de los términos de esta serie. Es decir, como en el ejemplo anterior, ¿no? Si es que dábamos tres términos, o sea, n igual a 3, deberíamos calcular estos tres términos que está aquí. Si doy 4, estos 4 que están aquí. Entonces, lo que necesito es saber cuánto vale x y cuántos términos tengo que sumar. Esos van a ser los datos de entrada. Entonces, el diagrama de flujo empezará como sigue. Todo diagrama de flujo empieza con un inicio y luego estableceremos qué variables de entrada necesito, ¿no? O sea, estos van a ser nuestros datos. Por ejemplo, lo que necesito es la cantidad, cuánto vale x, y además también necesitaría qué cantidad de términos necesito sumar. Además de esto, debo inicializar algunos valores. Por ejemplo, ya en otros ejercicios habíamos visto que a la suma le asignábamos un valor cero. Esto es importante porque cuando sumemos, cuando queramos agrupar términos, lo tengo que inicializar con una suma igual a cero. Luego será pues la suma más el primer término, más el segundo y así sucesivamente. Pero en cambio, si quisiéramos multiplicar, es conveniente establecer un parámetro 1 y sobre eso ir multiplicando todos los factores que querramos, ¿no? Bien, en este caso también necesitamos un contador que me cuente cuántos términos debo sumar, ¿no? Y además voy a establecer una variable de esta forma, nu, nu de numerador, y esto va a ser x, porque observo que todos tienen x en el numerador, pero voy a ver cierta rutina para poder encontrar el x al cuadrado, el x al cubo y el x a la cuarta. Además observo que están variando de signo, ¿no? Por el momento, entonces tengamos estos valores para nuestro diagrama de flujo. Ahora debo establecer alguna condicional, una sentencia que me diga, que me permita seguir con el proceso rutinario, ¿no? Y ese proceso va a ser mientras el contador sea menor o igual que la cantidad de términos. Por ejemplo, aquí c es igual a 1. Si doy sumar los tres términos, n será 3. 1 es menor o igual que 3, si es cierto. Entonces, debo hacer el procedimiento que me permita generar todos estos términos. Y para eso, como he establecido una variable nu de numerador igual a x, también debo establecer un denominador. Y ese denominador me doy cuenta. El denominador aquí sería 1 por 1. Aquí el denominador sería 2 por 2. Aquí sería 3 por 3. O sea, la cantidad de términos tiene mucho que ver aquí. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente. Eso me da la idea de que esto tiene que ser c por c. Además, lo que necesito es actualizar a la variable suma. La variable suma al inicio es 0 y ahora debo sumarle el primer término, ¿no? Y el primer término será justamente el numerador entre el denominador que ya lo he calculado. El numerador es x, aquí está, entre el denominador que sería 1 por 1. Ya entonces tendría esos valores. Además ahora debe actualizarse la variable numerador. El numerador ya debe ser este de aquí. Y para eso podría decir que es el numerador anterior, pero ya multiplicado por x. Y ahí le cambio el signo. Miren, para obtener un numerador, el numerador antes fue x por x al cuadrado negativo, y obtendría este. Es claro entonces de comprender eso. Además, el contador se va a incrementar en 1. Entonces, al incrementarse en 1, tendríamos esta nueva caja actualizada. Todo este resultado tiene que volver porque tenemos nueva información. Como aquí tengo una condición de que el contador es menor o igual que n, tengo que hacer volver a la variable contador, ¿no? Porque en este caso el contador ya no sería 1 como aquí, sino sería 2. Entonces
si es que nuestra cantidad de términos que pretendemos sumar es 3, sería 2 menor o igual que 3, si es cierto. Entonces, vamos a tener que salir si es que ya deja de cumplir esa condición. Entonces, lo que tengo que imprimir es que inicialmente el problema me dice, imprime la suma de los n primeros términos. Y eso está guardado en la variable suma. Y de aquí ya podríamos salir de nuestra rutina con un fin. Esto sería entonces el código para resolver este ejercicio que nos piden calcular la suma de los n primeros términos. Bien, hagamos una pequeña simulación. El n, para nuestro caso, fue 3, ¿ya? Quiero calcular la suma de estos 3. Entonces, la información que tengo es que el s es igual a 0, s es igual a 0, el contador es igual a 1, y la variable nu es igual a x. Y ahora debo preguntar, ¿no? 1 es menor o igual que 3, porque c vale 1 y n es 3, aquí. Entonces, si es que eso es cierto, digo, d es igual a 1 por 1, o sea, 1, aquí. El s, ese sería el s anterior, que vale 0. Esto sería 0 más nu, que vale x, todo eso sobre 1, y esto simplemente sería x. Además, el nuevo numerador debe ser el numerador anterior, pero menos el numerador anterior, ¿quién es? X, multiplicado por otro x. Esto sería menos x al cuadrado. Y entonces el contador se va a actualizar y va a ser 1 más 1, o sea, 2. Entonces, con esta información regreso nuevamente. Y pregunto, ¿2 es menor o igual que 3? Estaría volviendo aquí, ¿no? Hago esa pregunta. Si es que 2 es menor o igual que 3, el denominador se va a actualizar, o sea, sería 2 por 2, porque el c anterior es 2. 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado, como se muestra aquí. Además, la suma debe ser la suma anterior, miren, la suma anterior, ¿cuánto fue? X, más el numerador. El numerador anterior es menos x al cuadrado. Todo eso sobre el denominador, pero el denominador en este caso ya sería 4. Y esto sería entonces, ¿qué valor? Tendríamos x más, o menos ya, sería menos x al cuadrado sobre 4. Hasta ahí estaría obteniendo esta suma, ¿no? El nuevo numerador, ¿quién va a ser? El nuevo numerador sería menos el numerador anterior, que es menos x al cuadrado, todo esto por x, según esa fórmula. Y el numerador entonces quedaría escrito como x positivo, pero elevado al cubo. Y el contador nuevo sería 2 más 1, 3. Esto entonces, siguiendo un nuevo procedimiento, el contador es igual a 3, digo, ¿no? 3 es menor o igual que 3, porque está volviendo aquí. Entonces hago un nuevo cálculo. El cálculo que debo hacer es el nuevo denominador. Y esto sería 3 por 3, o sea, 3 al cuadrado. Y ese será el denominador que tienen ahí. Además, el s sería el s anterior. El s anterior es este. X menos x al cuadrado sobre 4. Pero más, dice, el numerador entre el denominador. El numerador anterior es x cubo. Todo esto multiplicado sobre, o dividido sobre, el denominador, que es 3 al cuadrado. Entonces ahí observan que tendrían x menos x al cuadrado sobre 4 más x al cubo sobre 3 al cuadrado, que sería 9. O sea, estos tres términos que quería aquí. Nuevamente se actualizará un nuevo parámetro, el parámetro del numerador. El numerador será el numerador anterior, pero negativo. Numerador negativo, o sea, menos x o x al cubo. Perdón, ahí sería así. Menos x al cubo, todo esto por x. Y esto sería entonces menos x a la 4. Además, el contador sería ya 4, porque se incrementaría en 1. Entonces, hago una nueva simulación. Ahora, vuelvo aquí con la información de que c es igual a 4. Pregunto, ¿4 es menor o igual que 3? Y la respuesta aquí es un contundente no. No es cierto. Entonces,
Si es que no es cierto, vamos a bajar y vamos a imprimir el S. ¿Quién sería el S? El S sería el S anterior, o sea, todo este valor que está aquí. Ahí tendrían ese valor de S. S entonces sería x menos x al cuadrado sobre 4 más x al cubo sobre 9. Y esa sería la respuesta. Si te gustó el vídeo, compártelo, dale me gusta, que eso va a ayudar bastante para poder haciendo más videos como este.